si tenía un restaurante es duro, imagínese que el restaurante fuera a servir todos los días a donde el cliente. Si Nico pinta la casa de mi mamá en 15 días y yo tengo que dormir con mi hermano y eso, ¿te Sí, acordás? es un caos. Que el pintor se demoraba, parce. Yo decía, ¿qué pasa si no es Nico 15 días, sino 15 Nicos en un día? Yo llegué a tener 80 Señores, pintores. píllense esa escena, pues la que Oh, viene pues a la ahí. escena, 80 pintores. Una nómina La gigante. compañía funcionando en esos últimos meses muy bien, parce, y cierran todo. Y yo sin caja porque yo había apostado todo para llegar a ese punto, porque ya decía, yo llego a este punto, va a llegar la inversión y va a... ¿Sí o qué? Y quiero llegar a este punto para que llegue la inversión, ¿sí me entiende? Y ahí llegó la pandemia. ¿Sabes cuándo pasa una persona de ser emprendedor a ser empresario? Pero yo por dentro decía, esto no es mi camino, parce. Eso no es lo que yo quiero y vine a hacer. Ay, parce. Y yo decidí como cambiar el rumbo total apostándole al propósito. Señores, hoy tenemos un crack en volar sin instrumentos, Sebastián Cuartas Vélez. Sebas, parcero, Un niño. ustedes saben que montó Sebas, Pinto Fresh. Y como todos, arrancamos volando sin instrumentos y fue llevando su compañía a otro nivel. Entonces, hoy les vamos a contar un poquitico de cómo montó Sebas la empresa, cómo fue la idea. Sebas, ¿vos de dónde saliste? ¿Vos eres estudiante? ¿De qué universidad? ¿De qué colegio venís? Contemos un poquito de esa historia. Parce, el Colegio Benedictino, Escuela de Ingeniería Brinco de AFIT, administrador de ¿Cómo negocios. así? ¿Y por qué se va uno de la escuela de ingeniería para FIT? Parce, la gente se iba como al primer año, yo pasé al año y medio y era en ese tiempo los tiempos de la parranda, la fiesta, los tiempos de la tierra, de la adolescencia, juventud y como que se rompió mi vida en esa parte, en ese año y medio y cuando arranqué para FIT ya como contestatariamente. Como que, qué pereza esta universidad, qué pereza esta escuela, pero había pasado el primer año y Sí, muy medio. crack. O sea, estaba en el año y medio, en el tercer semestre y ya como que no, parce. Y como que me fui para FIT y ¿Y, terminé y allá. cómo te adoptaron allá? Ah, no, una belleza, porque me recibieron Porque es que todas las uno, materias. sí, es que uno llegar de la escuela de ingenieros es otro nivel. Ah, no, parce, yo en la escuela era el normal, en EAFIT. El genio. Parce, yo una vez resolví una cosa de matemáticas financieras con una E, yo no sé con qué, que yo había pues entendido una clase De la de la escuela. escuela. No, marica, eso me miraban como el Casi te hacen estatua pues Sí, allá. parce, pero no, eso va de María. La escuela era un voltaje. Gente muy capaz y muy hábil para estudiar y Sí. para manejar todo ese tema financiero y administrativo en las organizaciones. O sea, te gradúas de AFIT y ¿qué pasa en tu vida? Parce, yo siempre tengo, desde que tengo memoria, emprendedor. Y en la universidad yo tenía un negocito de traer ropa de Estados Unidos. Entonces iba a Miami, iba a Los Ángeles y traía esa ropita por Brujas y la Sí. vendía en la U. Y yo, parce, no sé, yo me iba a meter por la ropa pues. Y cuando me gradué, igual puse como unas hojitas de vida y me llamaban de Pintuco. Y había un ¿Qué es puesto. Pintuco? Pintuco es la compañía de pinturas más grande de Colombia. El No es líder. que yo sé, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque lo están viendo desde Guatemala, Eso. de Nicaragua, de El Salvador, de Si, Costa Rica. si no me entienden el paisañol, me dicen. Entonces, parce, entré a un programa muy bacano porque eran pues como 2 años de formación. Nos iban a enseñar 2 años. Entonces Y estuve no sabías casi. de pintura, no tenía ni idea porque me acaba de graduar, pero nos iban a enseñar cómo funcionaba toda la compañía. Era como formación de gente que tuviera sistémicamente la empresa en la cabeza. Entonces entré a Pintuco a ese programa y estuve ahí 3 años hasta que allá fue que decidí ya arrancar con Pintu. ¿Y por qué montas Pintufresh? Parce, en una diapositiva un día en esas investigaciones que contratan las empresas grandes, era como la gente no pinta porque le tiene mucha pereza a la calidad, a la mala calidad, al precio que se sube y al tiempo que se le incumplen, le vale más y la calidad no es. ¿Sí o qué? Sí, claro. Y esa era la barrera, no la plata. ¿Sí pillas? Sí. Entonces, ¿por qué pintar es la forma más breve de remodelar?
cierta forma más al alcance de que usted cambie. Entonces ahí fue que yo entré esa idea. Y Extreme Makeover, ¿te acordás de ese man que arregla esas casas en Sí, un día? claro. Entonces, como parce, si Nico pinta la casa de mi mamá en 15 días y yo tengo que dormir con mi hermano y eso, ¿te Sí, acordás? es un caos. Que el pintor se demoraba, parce. Yo decía, ¿qué pasa si no es Nico 15 días, sino 15 Nicos en un día? Parce, y a mí me pareció que eso era la cosa más genial. ¿En Y qué año? en el 2007, Entonces, 2008. en el 2007 arrancas esa idea de negocio. ¿Cuál es tu primer cliente? Parce, fue un parcero que mientras estaba todavía trabajando en Pintuco, le conté y me dijo, pínteme la oficina. Y se la pinté es que en sábado y domingo, con un viajado de pelados, la primera vez. Eso, parce, a la 1 de la mañana del sábado y a la 1 de la mañana del domingo terminando, parce. Pero lo hicimos, cumplimos. Oye, cuando uno pinta con 20 o 15 personas, tiene que tener una logística muy grande, porque usted a la 1 de la mañana no se puede ir a comprar un tarro de pintura, una brocha, o sea, no puede faltar nada. Parce, eso es ¿Cómo eran esas primeras? No, un caos, parce. Yo me acuerdo a las 3 de la mañana pintando una cancha de tenis con dos pelados yo. Que los primeros 3 años yo me salí de Pintuco de tener corbata y de ser el duro de trade marketing, pues es con un presupuesto de 3.000 millones para gastar al año, huevón. A salir en un Twingo, parce, a andar por todo Medellín, a visitar dos obras y a pintar yo con mis pintores, a entender ese negocio, porque yo Ay, pensaba que sabía mucho de pintura, parce, y sí, sabía mucho de pintura, pero no tenía ni idea de aplicación. ni de pintar, que es la parte técnica, ni de manejar, parce, un cliente al que estás entrando a la casa, ni de manejar camelladores, parce, que son de un nivel cultural diferente. Entonces eso, parce, eso fue por ahí 5 años de como comprender muy bien el negocio antes de empezarlo como a A escalar. acelerar. Pero para pintar en un día son unos retos logísticos. Yo tenía unos almacenes pues de nosotros propios de pintura, pero también es una operación milimétrica de entregar el trabajo a cada persona y de que si alguien se enferma, ¿cómo se Sebas, cubre ¿cómo esto? manejabas ese tema? El tema de la responsabilidad, porque a vos te entregan la casa de un cliente, que es un activo que la persona. Y hay clientes de clientes, hay clientes muy fáciles, pero hay clientes que le deben de decir a uno, ahí queda con el perro, el gato, la matica, me la riega, y necesito que me haga esto, esto y esto, porque nosotros vamos a ir el fin de semana. Mm. ¿Cómo manejabas eso, Sebas? Porque cuando el negocio empieza a crecer, vos tenés unas personas que son la gente de confianza tuya, pero te empiezan a llegar negocios y negocios y negocios, y escalar y crecer un negocio duele. Y ¿Cómo manejabas eso? particularmente este que es como, o sea, yo le digo a la gente, si tener un restaurante es duro, imagínese que el restaurante fuera a servir todos los días a donde el cliente. Eso es lo Y que hacía en Pintufres. ir a donde clientes diferentes. Todos los días ir a una casa diferente a hacer un trasteo hacia adentro para proteger, pintar y volver a poner todo donde estaba en un día. Entonces, parce, Es eso que un es, día es muy poquito sí, tiempo. eso es, pues igual se puede hacer en 1 o 2 días, depende del el cliente muchas veces, porque los clientes no querían que fueran un solo día. Hay días que no, haceme la mitad hoy, la mitad mañana. ¿Y con cuánta gente llegabas a la operación? O sea, pintar un apartamento de 200 metros, Sebas, ¿cuánta gente? 14, 15 pelados, pero nosotros llegamos a tener 80 pintores. Yo llegaba a pintar un banco, un hospital con 80 pelados, parce, y vamos a darle a una torre hoy y a otra torre mañana y listo, sábado y domingo. Es una belleza. Pero lo que me preguntabas, 80 parce, personas. sí, en el punto, parce, más O alto. sea, no dormías. No, yo sí duermo muy bien, parce, hasta con deudas. No tengo ese problema. Pero, No me tenés que contar cómo es. no, yo, Me parce, tenés que contar la receta. yo, A más de uno. yo Yo creo pongo que la más de cabeza. uno debe estar diciendo cómo hará. Sí, bueno, yo pongo la cabeza en la almohada y me duermo. Y con la chiquitina, hay veces le pregunto a la mona por la mañana cómo estuvo la noche. Y se despertó 4 veces. Porque se despierta pues a tomar ahí lechita de la mamá. Y yo no me doy cuenta, parce. Yo duermo, pero como una piedra. Esto es al revés. No, no, yo tengo problemas. Bueno. Pero pues, o sea, si un bebé se levanta al lado de uno o algo, pues uno sí se debe levantar. Parce, a mí se puede caer la casa.
un sueño, pero O profundo. sea, pueden entrar de Pintufres y no te das cuenta. No, pueden pintar mientras yo esté ahí. Sebas, empezás a escalar la compañía, te empezás a encontrar unos temas de capital, porque es que crecer requiere un capital. Muchos deben de decir, ¿y cómo hacía para crecer tanto? Y otro que no entiende el tema de decir, pues tenía el cliente ahí comprándole. Pero señores, los clientes no le pagan en la mayoría de los casos a uno. ¿O cómo crecías a ese ritmo, Sebas? Porque es que uno pasar de tener dos personas trabajando con vos en un Twingo por Medellín a tener 80, o sea, te cambia todo. Es que comprarle la comida, analice esto, la comida para 80 personas, ¿cuánto vale el almuerzo para 80 personas y el cliente sin pagarle? ¿Cómo hacías eso, Sebas? Parce, pues eso pasó en 12 años, sí, ok. Yo arranqué en el 2008 y en el 2020 tengo esa foto. En el 2019, en la fiesta de diciembre, está, parce, los 80 pintores y un combo de gente detrás para operar esos 80 pintores, o sea, otros 20 O sea, pacientes. 100 personas. Sí, entonces eso se fue dando de a poquitos, pero la caja, la verdad, era positiva en el negocio de pintar, porque uno pide un anticipo. Entonces uno pide el 50 y le dan el 50 cuando termina. Ya después evolucionamos al 60, después evolucioné al 80 y después evolucioné a todo anticipado. En mis últimos días, ¿Y cómo sabías, cómo fuiste regulando eso? Porque un cliente te debe pagar el 80, ¿cómo organizaste para que te pagaran el 50? Porque ¿qué le pasa a muchos emprendedores hoy? O mucha gente que está montando sus unidades de negocio. Primero no sabe cuánto cobrar. ¿Sí o qué? Entonces entra al mercado y daña un poco el mercado. Lo otro, cómo manejar el tema de los anticipos. ¿Cuánto debe pedir usted de anticipo para iniciar un negocio? Arranco con el 10, arranco con el 20, pido el 50. Si pido el 60, el 70 o el 80, probablemente estoy fuera del mercado porque eso no lo hace nadie. Pero yo presto muy buen servicio y no tengo competencia. ¿Cómo llevaste tu negocio de exigirle a un cliente o de requerir al cliente un 50 a un 80? parce, el del 50 al 60, conversando con un team, me dijo, yo cobro el 60 que tiene carpintería y banistería. Coge el 60 y verá que no le pasa nada. Como era un brinquito tan breve, yo dije, vamos a cobrar el 60. Y ¿sabes qué pasó? Nada, todo el mundo siguió pagando el 60, entonces yo como, ¿cierto? Y por allá más adelante empezamos a decirle al cliente, no, el 80, porque ya estábamos un poquito más posicionaditos, Afianzados. ya estábamos más posicionaditos, pues entonces nos teníamos más confianza y la gente nos reconocía. Entonces pedíamos el 80. Y hubo un momento del 80 al 100, fue un experimento. Y fue como que yo le dije a los comerciales, vengamos a un experimento controlado, 3 meses, y ustedes me anotan aquí, parce, qué cliente nos voló. Es más, si se les va a volar, sacan la carta y le dicen, bueno, a usted sí le puedo dar el 20, pues pero yo averiguo. Y le damos el 20 porque hay gente que decía, no, es que yo no confío en ustedes, yo necesito ese 20 para poder tener Sí, garantía. pero un 20% ya es muy poco por si usted le queda mal a una persona. Sí, en nuestro caso era pues porque la gente dice, ay, si me queda algo malo, entonces no vienen y digamos que culturalmente uno sabe que es mejor así. O sea, si uno le da el 100% a un desconocido en la calle para que le haga un trabajo, Normalmente llórelo, no le responde. ¿cierto? Entonces uno siempre tiene que tener ahí como la pitica corta, pero como ya digamos que teníamos el respaldo de los socios, teníamos una trayectoria y éramos visibles, ya como que esa objeción como que no Sí, era no. grave. Y cuando llegamos al 100 lo que empezó a pasar que fue mágico, parce, es que la caja se organizó, pero también se cambia como el nivel de atención de los comerciales a cobrar esa cartera, porque ya cuando usted pintó, ya al cliente se cambian los papeles, ya el cliente es como, sí, espérate, voy para China, hey, pero la platica, sí, no, pero es como que, ¿Cómo manejabas eso? Porque es que el tema de la cartera es horrible en algunos negocios. Y el que parce, no quiere pagar, no paga. Y el cliente malo es malo. parce, la cartera es lo mismo, yo tengo un mentor que me decía, Sebastián, convénzase, al que no cobra, no le paga. No es verdad. Pero yo entendí eso pues como al año 8. Y la cartera también es, no, parce, yo no puedo financiar hasta más de este monto a un desconocido. Así. Y ese desconocido me tiene que dar este porcentaje. Pero la cartera, mucho seguimiento después de
mucho dolor y mucha plata perdida. Me imagino usted No, también. no, es que yo no fío. Eso. Fiar es no vender. Eso, El que fía no vende. eso. En nuestro negocio tocaba al principio y mucha gente no nos pagó y perdimos platica. Que uno después de la utilidad tiene que descontar la cartera que creía que era de uno. No, total, y después lo encuentra usted y lo saludan. Sí, sí. No, no, horrible. Hay gente que no le da pena de ver. Son más buenos para ese tema. A mí esos clientes no me interesan. Se los regalo al que quiera. Compras mucho y no pagan, no me interesa ningún cliente. O el Yo que no pida tengo una mucho, fundación. o el que pida mucho descuento tampoco. Sí, cliente. Ese no es el tipo de cliente. Sebas, ¿con quién te asocias en tu compañía? Parce, en toda la historia ha sido cambios, Contanos amigos, por qué. ¿Por qué empezás a ingresar socios? al Y pri- te lo planteo por una cosa. Tener sí, socios es una cosa muy compleja. O sea, tener socios es como tener eh, como divisiones del matrimonio. Es casarse 15 veces, ¿o no? Porque socio que ponga dinero, socio que jode, ¿o no? parce, en mi caso ha habido de todo. Pero en general, un socio que le pone a usted buen dinero en un proyecto, El lo que llama pone, por lo menos a saludar. el que pone billete está esperando que algo Sí, claro, pase está y dando bueno, retorno. claro. No, en mi caso yo, parce, al principio tuve amigos que pusieron plata como inversión Sí. y luego tuve amigos que entraron a trabajar conmigo. ¿Sí o qué? ¿Cómo es eso? Parce, eso es muy complicado. Por eso le digo. Por eso le digo, ¿no? Si nosotros pudiéramos ir a donde nosotros hace 15 años a enseñarnos lo que uno ya Lo que hoy vivió. aprendiste, o sea, contame lo que vos hoy aprendiste después de tener tu organización con respecto a las alianzas, a los socios, a meter gente en la organización que le dice a uno, venga, le pongo una platica que usted necesita. Y como emprendedor, el emprendedor siempre necesita. Entonces, si lo cogen triste, ahí mismo, o si tiene una necesidad, ahí mismo dice, claro, entonces usted se asocia, le vende el alma al diablo, literal, y al mes siguiente dice, yo para qué hice esto, pero ya Parce, firmó. hay dos socios que yo creo que uno recluta. El del billete y el de ayudarme con esta empresa y metete a trabajar conmigo. No decía, vos te han pasado los dos, yo hice los dos. No, yo no. El capitalista y los parceros que vienen a coger a hacer una parte del trabajo. ¿Sí o qué? Entonces el capitalista lo que... Yo no he tenido socios que le metan a mi negocio, imagínate. Ni que le metan ni parceros que trabajen con vos. Sí, Ah, bueno, tú has tenido esos. el que le, sí, Eso. Entonces, de esos dos, mi primer aprendizaje, el de levantar plata, que levanté plata y desde familia, amigos, hasta corona de corporativo, pues que, sí, que creyó en el poder. En el parce, modelo. que pues y después hablamos de esos y algo, una belleza de historia. Parce, mi mayor aprendizaje es que uno realmente como emprendedor cree que necesita plata siempre. Uno no necesita un peso. Uno no necesita plata, parce, uno lo que necesita es que el negocio dé plata. Porque si el negocio da plata... ¿Sabes? Explícame No, eso, pues, niños, porque eso suena muy bonito en la teoría, pero eso en la práctica es una... parce, eso en la práctica es que cuando usted ya después de haber recorrido el camino todo este tiempo, Dani, era muy simple, era como, parce, si la compañía pierde, no la deje perder. O sea, Warren Buffett dice, parce, never lose money, primera regla. Y segunda, no se olvide de la primera regla. O sea, como, y usted ve los corporativos que hacen, esto no está dando, recorte el 10% del personal. Ah, que es que necesitamos recortar más, entonces el 20%. Ya. O sea, Sí, Sebas, pero y yo te digo uno, una cosa. uno Hoy como lo decís emprendedor, por la weón, experiencia que tenés. exacto. Pues hoy, porque es que tenés 15 años yendo al negocio. 15 años. Entonces, usted que es bien bueno para multiplicar. 15 años por 365 días. ¿Cuántos días fue para saber lo que sabe hoy? Eso es un número altísimo. ¿Sí o qué? Y mira que más que saber, weón, es integrarlo, porque a uno se lo han dicho. Uno se ha leído un montón de cosas. Pero solo cuando uno... A mí me pasaron dos cosas muy locas, parce, con los números que me parecieron revelaciones. Y es, cuando uno empieza a mirar el negocio de uno al detalle de, bueno, vos en China, vos hiciste 50 embarques este mes. Y sos capaz de saber los 50 embarques, cuál fue la rentabilidad de cada uno de esos embarques. Y te pillas esos 50 y eso, y dices, uy, parce, estos 10 dejan muy buena plata. Y luego te fijas abajo y dices, uy, en estos 10 perdimos. Entonces uno muchas veces como emprendedor
lucha mucho, pero no para a mirar como, hey, parce, ¿qué es lo que me da? Sí, ¿Y qué es lo que me quita? Y lo que me quita, ¿por qué me quita? sí, A mí total. me pasaba entonces en Pintupress, te lo voy a explicar. Yo, parce, pintaba 50 horas en el mes y unas Ese era el dejaban, promedio, 50 horas. sí, normalmente. Y podía tener una obra que dejaba el 60% o el 70% de margen y una que dejara el -10, ¿cierto? Y a lo último era una excepción, pues, porque casi todas estaban ya arriba. Pero cuando empecé a medir eso, eso era un espectro. Entonces nosotros en un mes perdíamos en unas y ganábamos en otras. Pero ¿cómo así que uno pierde en unas? ¿Por qué pierde en unas? ¿Qué pasó ahí? ¿Cotizamos mal? ¿O se perdió pintura en la obra? Entonces fue que algo pasó. ¿O dimos una concesión al cliente que no teníamos que dar? Porque si nosotros supuestamente sabemos hacer esto. ¿Sí o qué? Entonces, Y vos con la experiencia que tenés te equivocas. parce, Después uno de siempre... 15 años. No, no, te lo digo porque No, muchos emprendedores deben decir, no, ¿cómo así? Este man se equivocaba con su negocio en las cotizaciones. Señores, nos pasa a todos. Así tenga usted la empresa con 10 años, 20, 40, 50. Usted va a cotizar y se va a equivocar. Le pasa a todo el eso. mundo. Pero el pecado que yo cometía durante los primeros 8 años de pronto, Dani, es, todos nos equivocamos cotizando, pero uno no se puede equivocar en no saber medir y pillar donde se equivocó. Sí, o que uno puede llegar y sentar al comercial y decirle, parce, en esta hora perdimos plata, ¿qué pasó? Ah, la coticé mal, jefe, listo. Venga, ¿por qué la cotizamos mal? Vamos a estar gatos. Entonces, pero de muchas ¿Qué es maneras, estar gato? estar muy pendientes al acecho. Entonces, o sea, yo digo que el problema que yo los primeros 8 años tuve más, la creencia era, esta compañía para crecer necesita plata y necesita plata vía inversionistas. Y ya después uno se da cuenta, no, parcero, si usted pone su empresa rentable, usted primero no necesita tanta plata. Y segundo, si quiere ir a levantar, ¿a dónde le gusta poner la plata al La rico? tiene que poner bonita. ¿A dónde le gusta poner la plata al rico? Donde hay plata, donde está dando. Usted le lleva una compañía bonita que está dando a un rico, la plata llega. Es más, antes de ir a pedirla de inversión, usted la puede pedir al banco, porque es que ya está sexy para el banco. ¿Sí o qué? Pero si usted ya está rentable, significa que usted ganó el premio de crecer Si usted no necesita a nadie. y de crecer, porque entonces el problema que es la mentalidad cuando uno era emprendedor, que yo creo que uno tiene que hacer esa mutación de emprendedor a empresario rápido, es como, parce, porque uno quiere buscar más plata en vez de buscar, parce, es margen Rentabilidad y tranquilidad. y concentrarse en que eso sea bonito ahí y cuando esa coreografía esté validada, crezca pues, para no aburrirse trabajando. ¿Sabes cuándo pasa una persona de ser emprendedor a ser empresario? Parce, la mentalidad que te digo, la mentalidad Vos me del... dijiste, hablamos y vos me dijiste, yo un día pasé de ser emprendedor a ser empresario. Parce, a mí la mentalidad cuando llegó Corona me cambió. ¿Por qué? Porque es un viejo sabio de 140 años, weón, que tiene... O sea, a Corona, que es la compañía ¿Qué de... es Corona? La compañía productora de cerámicas, cementos, pinturas más grande de Colombia y un jugador muy grande en la región. Sí. Sí, ok, o sea, ¿Y ellos por qué llegan a vos? este piso es de Corona, de sanitario es de Corona, el plato que tenemos allí es de Corona, o sea, Corona es una cosa que está en todas partes. Sí. Nosotros arrancamos con ellos en un proceso de aceleración, ellos montaron una aceleradora y nosotros Como ángel inversionista. no, solamente era como un programa que ellos tenían abierto. Sí. Nosotros habíamos decidido buscar inversión de Corona o de Pintuco y empezamos a tener las conversaciones con los dos. Los dos jugadores más importantes en el Sí, mercado. y empezamos a hablar con los dos a la vez. Yo era ex Pintuco, entonces yo tenía la gente allá, ¿cierto? Y empezamos a conversar. Y en Corona también empezamos a conversar. Y Corona nos dijo, métase a la aceleradora que estamos montando, que era con Sodimac y Corona, operada por Endeavor. Y ahí nosotros arrancamos a relacionarnos con Corona. Ahí estuvieron 5 compañías y de las 5 compañías nosotros fuimos el que, digamos que en el que Corona apostó. ¿Sabes cómo es esa primera noche en tu casa
que vos llegas y le decís a tu esposa o a tu familia, creyeron en nosotros, porque eso es un reto, o sea, ¿cuánta gente se presenta? ¿Pasan ustedes? ¿Qué expectativas tenías vos y qué lograste? Parce, esos son picos emocionales, pues, porque eso no, a uno le dicen que sí, pero la transacción se demora un montón de tiempo. Eso después, durante la negociación llegó la pandemia. O sea, a mí me pillas esta escena. Yo llegué a tener 80 Señores, pintores. píllense esa escena, pues la que Ojo, viene pues a la ahí. escena, 80 pintores. Yo, parce, había En jugado. plena pandemia. No, antes de la pandemia. Yo había jugado todas mis cartas, Olin. todo lo que tenía. Bueno, vamos a crecer esto para que cuando Corona entre, vamos a crecer esto más. Y 80 pintores, Una nómina la gigante. compañía funcionando en esos últimos meses muy bien, parce, y cierran todo. Y yo sin caja, porque yo había apostado todo para llegar a ese punto, porque ya decía, yo llego a este punto, va a llegar la inversión y va a... ¿Sí o qué? Y quiero llegar a este punto para que llegue la inversión, ¿sí me entiendes? Y ahí llegó la pandemia, parce. Con 80 personas se vas. No, con 100. Y parce, O sea, a y ver. cuál caja de caja, porque era el momento, ¿te acordás como del mundo de crecer primero rápido? ¿Te acordás? Como, es que hay que poner contexto de lo que pasaba en ese momento en la mente de los emprendedores, porque yo en ese momento creo que era emprendedor. Eso era crecer a toda costa y consigamos plata de un grande y vamos a volver esto muy grande y muy tecnológico. ¿Te acordás de ese Sí, mindset? claro. Y eso eran las rondas, ¿te acordás? Que la República, eso era yo no sé quién se levantó 4 millones de dólares para traer fruta del campo, Peranito 50 para yo no sé qué. Eso era como, wow, estamos haciendo las disrupciones más chimbas en cada industria. Yo soy el de los pintores, ¿te acordás? Sí, claro. Entonces yo era como, qué bien, o sea, yo era lo que vos O decías de sea, ese si seguro momento. todo el mundo te llamaba y te decía, vos te la creíste. No, parce, eso salía en La República, Pintufresh, wow, y eso la gente, no, el crack. Y yo, parce, con qué pagarle nómina a los pelados guardados en quincena. ¿Cierto? Porque era como que, pues nos Sí. alcanzó unos días la plata, pero O sea, después, eso muy tenías duro. 100 personas. ¿De qué valor más o menos en esa época? De 300, ¿cuánto en dólares? ¿Cuánto se podía estar ganando una persona de esas en dólares al mes? 800. O sea, te gastabas 80.000, quemabas $80.000 al mes en caja. No, en la pandemia ahí mismo negociamos con la No, gente, no, pues. pero en el momento full de la compañía. Para que Sí, alguien que sí, oiga esto de Ecuador, de Chile, sí, sí, de sí. Brasil. Pero no quemar, pues gastábamos Ah, en pago de pero, nómina. pero ¿qué más que eso? O sea, eso se iba así. Sí, sí. No, eso, Y parce. si no había trabajo, que o sea, eso era queme plata, venteado, No, no. porque vos querías crecer la empresa para mostrar o no. No, no, no. O sea, yo no estaba quemando porque yo tenía como ocupar la gente. O sea, yo tenía a esa gente vendida, pintando. Ah, entonces tenías trabajo full. Ah, no, cada pintor que yo tenía estaba pintando, pero cuando llegó la pandemia y nos encerraron, ¿qué haces? O sea, ¿cómo es esa llegada de la pandemia para vos? Esa primera noche. No, tranquilo, parce, yo... Sí, esa noche volví dormido. No, No, pero ¿cómo así? tranquilo. No, había que ir resolviendo, porque ¿sabes? Que acordate que eso eran 10 días o 15 días, acordate que eso nos fueron graneando. Sí, pero fueron pasando los días. Ah, Y sí. ay, vos el primer día muy tranquilo. Al lunes otra vez muy tranquilo. No, pero ya después, ¿qué importa? Ya fueron mal de muchos. Ya uno llamaba al de la bodega, hermano, no tengo con qué pagarle, no tengo caja. Ah, no, tranquilo, yo le perdono 3 meses. El banco, mano, no hay con qué pagar. Ah, no, tranquilo, venga, Sí, un renegociemos. efecto. Acordate que eso era, hagámonos pasito todos porque no, pues esto se va a reventar. Entonces, la verdad, se resolvió. Pero ahí la compañía tuvo muchos cambios muy bacanos, pues, O sea, ¿a vos te gustó la pandemia? no, no me gustó, ni 5, pero lo maluco también es bueno. La pandemia muy dura. Muy, muy, muy Sí, dura. pues hay gente que le encantó, que estaba No, aprendiendo a tocar piano en una finca y pasaron muy bueno. A mí me tocó encerrado. es que yo empecé a hacer tapabocas y contratamos 366 personas para que hicieran tapabocas. Sí, La nómina valía oro y no vendíamos. Y nos quedaron todos los tapabocas. claro. Contenedores No, y estábamos muy felices pues porque íbamos a leer en las noticias. A mí me pasaba lo mismo que a vos. Felicitaciones, hermano. Y eso le pasa mucho al emprendedor, que se deja montar en una ola y todo el mundo lo empieza a felicitar y se cree el cuento.
y se crea el cuento él. Y no mira la estructura de números de la organización, cuánto estamos vendiendo, cuánto tenemos que vender para que este negocio sea rentable. Y eso le pasa a mucha gente. Y como no tiene esa estructura financiera y contable, el día que se da cuenta, debe un platal. Y normalmente una persona cuando se quiebra o cuando sufre un revés económico, se demora de 3 a 5 años en volverse a recuperar. Entonces usted analice muy bien, porque usted va a volver a estar dentro de 5 años donde estaba antes, después de sufrir como un berraco y de pasar unos momentos muy complejos, porque no hay situación más maluca que deberle plata a la gente y que usted lo miren como que lo quisieran empacar en una cajita. Es el problema de deber. Parce, a mí me parece que deber es un riesgo que uno toma al principio, pero deber es un honor, Dani, porque si la gente confía en vos, Pati, termino esta historia. Si la gente confía en vos, parce, hay que frentearla. El problema es que la gente no frentea la situación, entonces pero la gente hay de se todo, esconde. no hay de todo. Hay gente que Pero, frentea y hay gente que esconde. Hay gente sí, hay gente que no sabe manejar la deuda. Sí, parce, yo a la gente que le he debido, siempre, parce, aquí estoy. No tengo que pagar, no tengo que pagar. Espéreme, Sí, me va a ver camellando. Sí, a ver, a mí me parece eso clave, pero es que la gente no, a la gente no le enseñan a deber y no le enseñan a cómo actuar ante la deuda. A mí desde que me respondan, me contesten el teléfono y me digan, sí, estoy aquí, yo no me lo voy a perder, pero algún día le voy a pagar. Listo. Y empiece. Le No, y el que pago abona quiere pagar. Si usted tiene cómo abonar, abone un poquito. Si usted tiene que pagar el 27 y no tiene la plata, llame el 20, parce. Ey, venga, ¿sabes que yo el 27 no le voy a poder cumplir, hermano? A mí me ha funcionado muy bien en muchos momentos que hay altibajos, porque es que si uno va a arrancar de 0 a 1 y si quiere ir de 1 a más, tiene que saber que eso va a pasar, ¿no? Que es el Sí, fundador. total. Y uno tiene que dar cara y frentear y aparecer antes a que a uno le aparezcan es muy importante. Sí, total. Sí, eso es una tranquilidad Ay, gigante. parce, ¿y qué hace la gente? A mí me ha pasado en esta última decisión que tomé. Parce, me han pasado unas cosas divinas, weón. O sea, me han dicho, relájese, 3 meses que no me pague, relájese, ¿cómo le ayudamos? ¿Sabes qué te pasó? Parce, a mí el propósito me llamó del corazón y quemé los puentes, quemé las naves, parce. ¿Cómo decir? En español. En español, Pintufresh llegó este año a su mejor momento. Una EBITDA muy buena, una rentabilidad muy alta, creciendo al 30. Descubrimos cómo entrar en el mercado masivo y descubrimos cómo pagarle casi el doble a los pintores. O sea, parce, yo, Sí, la gente peleaba por estar con vos. pues no se peleaba, pero yo lo que tenía, la carta que teníamos en las manos, la baraja, era como ya, vamos a crecer en Medellín y arrancar en orden Sí, estaban Bogotá. reposicionados. Sí, y vamos por Florida. ¿Sí o qué? Y esa era mi decisión, listo, vamos a montar una ronda de cuánto. ¿Sí o qué? Pero yo por dentro decía, esto no es mi camino, parce. Eso no es lo que yo quiero y vine a hacer. Ay, parce. Y yo decidí como cambiar el rumbo total apostándole al propósito. Entonces, píllate, el propósito de Pintufre siempre había sido, a mí lo que me vibraba de ese negocio era que es muy injusto que la gente que más duro trabaja es la que menos gana en la sociedad colombiana y en Latinoamérica. En el mundo. En el mundo no. En un país desarrollado, parce, el handyman vive al lado del gerente del banco. ¿Se ha pillado? En Estados Unidos tiene una camioneta, una belleza, puede ir de vacaciones, ellos pueden ir al college, a la universidad. En nuestros países no. Entonces el problema no es... El problema que resolvía Pintufres era ese. Calidad de Que, vida. que para los clientes era un caos contratar a alguien. Sí. Era muy doloroso. Pero el real problema, un problema social, parce, y es que al pintor, al maestro, ¿quién lo capacitó? ¿Sí o qué? Ese man no es profesional en nada. No se enfoca. No sabe, si un emprendedor, estamos hablando aquí con gente que va a la escuela de administración, parce.
y no sabe cotizar. La tiene dura para cotizar o para administrar un negocio y se endeuda más de la cuenta. Parce, entonces a mí lo que me moviliza... Criticar es muy fácil. Ah, no, y el aprendizaje no es con información, es con integración. Y la integración viene de la experiencia que usted tenga dolorosa o de que alguien sea capaz de contar una buena historia, parce, y usted aprenda a través de la historia del otro sin atravesar el dolor. Duro. Que es lo bacano de estos ambientes que estás creando, niño, y que tenemos que crear para los humanos, y es conversando a través de esto para compartir la experiencia. Entonces, parce, para contarle el cuento, Pintufresh quería profesionalizar y dignificar ese pintor. Sí. Y a mí me pasaba una cosa muy linda, y es que, pues para tener 80 pintores en un momento, en Pintufresh han pasado más de 800 pelados. Y esos pelados que pintaban con nosotros, cuando salían de Pintufresh, adivine qué seguían haciendo. Montaban su empresa. Y otros pintando. Y a mí eso, adivine cómo me parecía. Sí, una academia. Parecía lo mejor. Que yo decía, yo, parce, es que este es el propósito del negocio. Entonces de Pintufresh salió Pintu 1, Pintu 2, Pintu 3, de compañías que pintan en Medellín, y pelados independientes que están pintando, hasta en Estados Unidos se han ido a pintar pelados que salieron de Pinto. Sí, que no. Entonces eso es una belleza, ese era mi gran objetivo. Y píllate cómo se juntan los puntos en estas dos historias. Yo una vez monté un video, parce, en YouTube, para que la gente pintara. Cómo enseñar a pintar a la gente. Porque como seas de pintura es amigo mío, y me llamaban los amigos. Hey, parce, ¿cuánto compro? ¿Qué pinto? ¿Cómo pinto? Y yo no hacía sino darle instrucciones a todo el mundo. Y un día dije, voy a grabar un video. Parce, lo grabé y lo monté en YouTube. Y ese video hoy tiene 2 millones de visitas. ¿Cómo pintar? Sí, cómo pintar, muy fácil. Y mi hobby es responder los comentarios de la gente, parce. Y YouTube me volvió youtuber. Entonces yo puedo ver la estadística, este man desde España, y eso es muy bacano porque Sí, uno que es tan montañero en Medellín, ¿cierto? Que vive metido en su película de Medellín. No, es que Medellín es esto en lo que está pasando en el mundo. sí, total. O sea, eso me Sí, abrió ese a mí la modelo de mente. negocio se podía montar en Brasil, se podía montar en Rusia. Claro, pero en ¿cuál China. modelo? No el de Pintufre, es de pintar, porque yo llevo 15 años El modelo de tratando educación. tratando de salir a Bogotá, parce, con pintores, y no he podido. Pues, pero cuando yo empecé a ver ese alcance, yo dije, no, parce, espérate, que es que es otro, esto ya el mundo cambió y yo me tengo que montar en La estructura. y en el propósito de servir, porque el parce a mí me parece la cosa más linda, uno puede ayudar a alguien en otra parte del mundo a pintar la casita, o ahora a que ese man se va a cotizar y que le vaya bien. Entonces, parce, yo empecé a hacer pilotos de esa academia, hice muchos experimentos de enseñar, y a mí lo que me gusta es ser profe. Me gusta ser profe. Sí. Y soy muy nerdo y me gusta contar historias. Entonces, como que se juntó todo y yo dije, bueno, no, voy a cerrar Pintufresh y voy a montar una academia de pintores, parce. ¿Y cómo se llama la Academia de Pintores? La Academia Pintufresh o la Pintufresh Academia, o sea, breve. Pero ¿qué voy a hacer? Me voy a vaciar. Y para vaciarme, ¿qué tengo que hacer? Ser el dueño de Pintufresh, porque yo no puedo ir a revelar el secreto de la salsa secreta de Pintufresh al mundo si Pintufresh opera o si Pintufresh se lo vendía a Pedro. Sí. Pues no, pues es que usted va a tener que firmar un non-disclosure y un montón de papeles si vende una compañía. No, yo quiero enseñar la salsa secreta de pintar y todas las que aprendí de emprendedora, empresario. Sí, claro, 15 años. O sea, ¿cuándo arrancaste ese proyecto? Parce, hoy estamos, ya, eso arrancó en estos días ya en Eso ya campaña. arrancó, ya está rodando. Pues ahí estoy haciendo el lanzamiento completo en Instagram y en redes. Señores, sigan a Sebastián. Pintufresh, se llama la compañía. Están haciendo unas cosas súper bacanas. Y está montando una academia para educar pintores, para que la gente se capacite. Porque todo el mundo quiere aprender a pintar, Sebas. O sea, y en la pandemia lo vivimos. ¿Quién no quería pintar un murito en la pandemia de la casa? Y decir, qué bueno que le llegaron la pintura para poder hacer este procedimiento. Te lo digo porque yo he pintado mis oficinas todas. Sí. Hay dos tipos de personas, el que le gusta pintar y el que le da pereza y O contrata. sea, yo he pintado 5 oficinas y he pintado
4 apartamentos en Shanghai. Ah, no, parcero, usted es del equipo de los do it yourself. Sí, ok, o sea, ¿por qué lo hacía? Porque pintar en Shanghai valía oro, primero que todo, y segundo, si usted entraba al que no era, la responsabilidad era gigante, o sea, y le iban a hacer algo que no iba a quedar bueno. Y yo ya había pintado en Australia y yo sabía cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo ya había tenido esa academia que vos hoy le estás ofreciendo a la gente. Sí. Y eso marca la diferencia total. Hay gente que prefiere mandar a hacer todo y hay gente que le gusta hacer. Yo soy de los que me gusta mandar a hacer todo. ¿Sí? Sí, yo sé pintar, pero ay, parce, a mí que me ayuden. No, a mí hoy en día no tengo tiempo de hacer nada. Sí, sí, sí. Porque me queda muy poquito tiempo, pero si tuviera tiempo, pintar es demasiado relajante, ¿no? Pues, o sea, a mí me gusta y sé, pero ay, parce, qué bacanería que venga un man y me lo haga. sí, no, es que ya tenías 80 personas ayudándote en la Sí, sí, operación. sí. Sebas, ¿cómo te contactan? @pintufresh en Instagram o pintufresh en YouTube. Listo. A cero. Gracias, mi niño.